Ya. Profe, profe, yo tengo una consulta. Un tema que estoy teniendo. ¿Te la puedo hacer ahora o te la hago al final de la clase? ¿Una consulta de qué? De un problema que estoy teniendo con Access. A ver. Yo te lo había consultado justamente también la clase pasada, pero bueno, ahora me está saltando otro error nuevo, ahí te comparto pantalla. Por ejemplo, primero, este es el error nuevo que me está saltando, que si yo quiero ejecutar, me pone esto, por ejemplo. Yo quiero agregar... No. ¿Qué? No. Digo que no sé. A ver, hacelo con cliente, a ver. Sí, yo me fijé con clientes y ¿Solo en los alter table o podás hacer insert, por ejemplo? No, mira, ahora te muestro. A ver. Ah, está abierto. Tenés abierto. Sí, ahí está. Ahí se me creó. Pero mira, tengo otro problema. O sea, ese problema igual no sé por qué, por ejemplo, con el otro no me dejaba. Pero puede ser porque tenga... Tengo miedo que sea ñ. Sí, porque me sale... bueno, después sí lo voy a cambiar a eso. Pero vos si es eso, digo, si te funcionan todo y en esa no, puede ser que venga por ese lado, ¿eh? Bien, y después, mira, tenía otro problema que esto yo te lo había preguntado. Que por ejemplo, no sé, yo hago un select de DNI from clientes, ¿no? Avanzar con nada, porque no puedo guardar consultas, básicamente. Y no sé, un poco tiene que ver eso con la salud de tu máquina. No, o sea, es una consulta bien simple, debería dejarte. Pero, a ver, dejemos que Inés empiece con la clase y lo vemos después. Vos asegurate de estas cosas. Dale. Sí. Si no, profe. Archivo de gas. Mira, un segundo. Sí. Minimizar eso y mostrame el archivo, el archivo de la base de datos. De acá, desde acá. Sí. ¿Cuál es el que está usando? Este. Bien, a ver, apretar el botón derecho. Propiedades, a ver. Y a ver, en seguridad, a ver. En la solapa seguridad, arriba. No, ahí mismo. Perdón. Acá, bien. No sé. A veces, viste, hay algunos que tienen como... O sea, tienen puesto como que están tipo de solo lectura, pero igual es raro porque
vos pudiste hacer inserciones y esas cosas. Sí, es como que, no sé, me saltan muchos errores. Esto, o sea, yo esto lo tengo pirateado, si no lo que estaba pensando es pagarlo y ya, porque si no, todos estos problemas, medio que no me está dejando avanzar. Yo creo que con Claro. eso se puede solucionar, ¿eh? Si pago el paquete de Office. Es lo que te digo, o sea, no sé, o sea, depende de cada máquina cómo está, digamos. Yo no sé cómo está tu Windows, no sé dónde sacaste el Access. Bien, bueno, probaré con eso. O sea, eso debería funcionarte porque es una consulta simple, digamos. Si no hay un problema de que te lo esté bloqueando, no sé, un antivirus o que sea una cuestión de permiso, debería funcionarte, digamos. Ya, si después eso no te anda y qué sé yo, viste, no sé dónde vienen las cosas. Digamos. Si querés, Bueno, igual después de ahora de la clase, si querés, lo intentamos ver de nuevo. dale, gracias. Dale. Listo, Inés. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces. Vamos a seguir con el ejercicio 16 porque hay 17. Ahora comienzo a compartir pantalla. Voy a buscar. Creo que busco en la pantalla. Ya habíamos terminado con la práctica 3 y nos queda la práctica 4, pero igual vamos a necesitar el modelo de la 3. Entonces vamos a ir pasando de una a otra. En este ejercicio, en el ejercicio 17, dice, ¿qué artículos pidieron los clientes 2 y 3? Obtener el número de cliente, número de pedido, fecha de entrega y número de artículos. Entonces, No estás compartiendo. ¿no? Disculpe, pensé que estaba compartiendo. Acá tengo, eso era lo que había marcado. Entonces, cuando dice obtener el número de cliente, el número de pedido y fecha de entrega y número de artículo, es lo que hay que mostrar. Y eso, ¿cómo hacemos para mostrar en el resultado de la consulta que se nos proyecten esas columnas? Vamos a buscar un bloque de notas. ¿Cómo tendríamos que hacer? Si son de diferentes tablas, habría que hacer una reunión. Bueno, entonces lo que tenemos que ver de qué tablas son. Si ustedes tienen el modelo a mano, o lo tenemos acá, entonces, ¿de qué tabla tenemos los datos que nos están pidiendo? A ver si podemos ver mejor.
Número de cliente, número de pedido, ¿dónde están? Número de clientes, ¿dónde está? En pedidos tenés las En dos. pedidos. El número de pedido está en la tabla pedidos. La fecha de pedidos también. La fecha de entrega también. Y el número de artículo está en la tabla Pediartic. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, ¿qué tablas tenemos? ¿Cuántas tablas necesitamos? Dos. Dos, la tabla pedidos y la tabla Pediartic. El número de cliente, el pedido, fecha de pedido y fecha de entrega lo vamos a obtener de la tabla pedidos y el número de artículo de Pediartic. Entonces escribimos la consulta. Y además dice qué artículos pidieron los clientes 2 y 3. ¿Qué condición? Entonces la condición de reunión de la tabla pedidos con Pediartic va a ser el número de pedido. ¿Y qué otra condición vamos a quedarnos con qué tuplas? ¿Con los pedidos de todos los clientes? 2 y 3 nada más. Claro, entonces vamos a filtrar, nos vamos a quedar con las tuplas de aquellos clientes que sean el cliente número 2 o el cliente número 3. Entonces, directamente comenzamos escribiendo el comando select. Yo voy a escribir from primero y la condición de reunión, where. Primero voy a escribir las tablas, o sea, pedidos, que le voy a llamar P, y Pediartic, que le voy a llamar PA. Ya de esa manera sé con qué alias voy a identificar cada tabla. Y ahora sí voy a seleccionar los atributos de la tabla pedidos y la tabla Pediartic. Entonces, de pedidos, P punto, dijimos número cliente, P punto, número pedido, coma, P punto, fecha PED, coma, y me queda fecha END, y por último me falta el número de artículos, que está en PA, en Pediartic punto número A. Bien. Ya tenemos entonces las tablas. Ahora hay que reunirlas. Dijimos que tenemos que reunir la tabla pedidos, el atributo número de pedido de la tabla pedidos, lo reunimos, tenemos que buscar aquel que sea igual al número de pedidos de la tabla Pediartic. La condición de la reunión es que P punto número pedido igual a PA punto número pedido. ¿Y qué otra condición? La de los clientes. Muy bien, que el cliente sean 2 y 3. Entonces, P punto número cliente, que sea 2 o 3, podríamos decirlo, que esté en el conjunto, que sea in 2,3. ¿Sí? Entonces, selecciono, copiamos, yo ya tengo mi tabla, el modelo con todas las tablas. Entonces voy a crear una consulta en vista diseño, SQL, en vista SQL quiero decir, la pego, la que copié y pegué del bloc de notas, y la ejecuto. Y me va a mostrar todos los clientes
que son 2 y 3, con sus números de pedido. Bueno, la puedo guardar. O también, si quiero ver los nombres de los artículos, ¿qué tendría que hacer? Si quiero ver la descripción de los artículos. Hay que trabajar en la otra tabla. Claro, tendría que incluir la tabla artículos con la descripción del artículo. Vamos a hacerlo acá mismo también. Tendríamos que agregar la tabla artículos. No lo pide el enunciado, pero bueno, nosotros lo vamos a agregar a .deskartic. Verificamos deskartic. Tendríamos que agregar alguna otra condición más. Al agregar la tabla artículos, ¿tendríamos que agregar alguna otra condición? No hay que relacionar artículos con... Tenemos que reunir pediartic con artículos. ¿Cuál es el atributo en común? Número artic en las dos tablas. Entonces, también vamos a agregar a pa.número artic igual a número artic. Así ya sabemos cuáles son los nombres de los artículos. Pero ya con saber la descripción, con saber el artículo era suficiente. Pego entonces la consulta y No, la ejecuto. Creo que pusiste eso. Es des. Desc. Bien, en los dos casos, todo el otro no. Bien, entonces aparece la descripción del artículo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió? Acá, es. Este es el ejercicio 17. ¿Alguna pregunta? Nadie pregunta nada. Lo podríamos hacer con inner join. Bueno, entonces, vamos a hacer lo mismo con inner join. Yo lo voy a copiar y después lo vamos a modificar. Ahora con inner join. ¿Cómo vamos a...? O sea, todas las tablas, quiero decir, todos los atributos del select quedan igual. Pero ahora, cuando vamos a utilizar inner join, va a ser la tabla pedidos con pediartic. Y luego, después de obtener el resultado, porque el inner join es entre dos tablas. Entonces acá tenemos 3. Entonces vamos a tener que reunir pedidos con pediartic a través del número de pedidos. Y a ese resultado lo vamos a reunir con artículos. Entonces, paréntesis, vamos a hacer pedidos, inner join, pediartic, ¿sí? ¿Con qué? On y les va a ser la condición de reunión de pedidos, saco el where, on, p.número de pedido con que sea igual a pa.número de pedido. Bien, a ese resultado, esa es la reunión de las dos tablas, pedidos con pediartic. Ahora tenemos que reunir el resultado de la reunión anterior, inner join, con artículos. ¿Y con qué condición? On, y agregamos la condición. Inner join, artículos, on, PA, ¿qué?
pediartic.número de artículos sea igual al número de artículos. Y en el where la condición que se quede solo con las tuplas, aquellas que el número de cliente sea 2 o 3. Entonces lo copiamos, como access, esto la dejamos en la consulta 3. Creamos una consulta SQL, pegamos, vemos que por las dudas algún campo no esté bien escrito, parece que está bien, si no nos avisa, y tenemos la consulta 4. Si nos fijamos, la consulta 3 es exactamente igual a la consulta 4, o sea, con inner join o con una reunión de igualdad, también obtenemos el mismo resultado. Esta es la consulta 3 y abajo quedó la 4. Fijamos, por ejemplo, que vamos a tener los mismos, bueno, teóricamente, no sé, a ver cómo lo puedo agregar. Ahí. Entonces tenemos exactamente la misma descripción de artículos. Y acá tenemos los clientes 2 y todos los demás es 3. Y acá también vemos 2 y todos los demás es 3. O sea que obtuvimos el mismo resultado. Sí. El 17. ¿Alguna pregunta? Hacer una pregunta. Sí. ¿Los paréntesis son para ordenarnos nosotros o es funcional, digamos? Lo pide la sintaxis, porque recién dijimos que el inner join es para reunir dos tablas. Entonces vos le tenés que indicar en qué orden querés que se reúnan esas dos tablas. Si vos no se los agregás, te va a dar un error. Vamos a ver la consulta 4 en vista SQL. Si yo no le agrego los paréntesis, lo saco, ejecuto, te da el error. ¿Sí? ¿Por qué te da un error de sintaxis? Buenísimo, profe. Gracias. Entonces tenés que indicar con qué ahora los agregos. Le digo, bueno, primero que se ejecute lo que está entre paréntesis, se va a ejecutar la consulta, lo que está entre paréntesis, o sea, se van a reunir esas dos tablas, la tabla pedidos con pediartic, y ese resultado de esa consulta se va a reunir con la tabla artículos. Y a todo ese resultado recién se va a filtrar con los números de clientes. Entonces lo ejecutamos y este era el resultado. Bien. Vamos a hacer entonces el ejercicio 18. Generar una nueva tabla agenda con nombre y apellido de cada cliente, dirección, teléfono, nombre de localidad, nombre de provincia. Asignar una clave primaria a dicha tabla. Bueno, entonces, acá hay que generar una nueva tabla. Se va a generar a partir del resultado de una consulta. O sea, como de una consulta de selección. Entonces, ¿cuáles van a ser los atributos de la consulta de selección? ¿Qué atributo tenemos? ¿Qué nos dice el enunciado? Primero tenemos que hacer la consulta de selección.
select, ¿qué datos tenemos? A ver, nadie habla. ¿Qué datos necesitamos? ¿De qué tablas, por lo menos? A ver, de clientes, sí. De localidad y provincia. De clientes, de localidad y de provincia. Vamos a tener que reunir estas tres tablas. Bueno, entonces, el apellido, el nombre, la dirección, teléfono, y después ya necesitamos el nombre de la localidad y el nombre de la provincia. Se me congeló a mí. Bueno, ahí está, ya volvió. Le voy a dejar esto y luego este. Ustedes están conectados, ¿no? Porque a mí en un momento se me quedó toda la pantalla en negro. Sí, profe. Bien. Entonces, dijimos apellido y nombre del cliente. Ay. Como después le voy a dar un alias c.apuclient, c.nomclient, dirclient, teléfono es c.teléfono, coma, y el nombre de la localidad, l.nomloc. Y tenemos también el nombre de la provincia, nompro, p.nomfrom, clientes, C, localidades, L, provincias, P. Y la condición de reunión, where, entonces, C punto, tenemos que reunir localidades con clientes, codlog de clientes con codlog de localidades. Da igual a L.codlog. Y también tenemos que reunir el codprov de localidades con codprov de provincias. Bien, esto es una consulta de selección. Vamos a ejecutarla. Todavía no está, esto no es el resultado de lo que hay que hacer. Pero vamos a ver el resultado que obtenemos. Copio. Vamos a cerrar esto. No guardo. Creo una consulta en vista diseño. SQL. Fíjense el resultado. Nos muestra los clientes, el nombre, la dirección, el teléfono, el nombre de la localidad, la provincia. Si yo después tengo que crear una clave primaria de este resultado de la consulta, porque en el enunciado dice y asignar una clave primaria. O sea, hay que crear la tabla y la clave primaria. Si vemos el resultado de esta consulta, ¿hay algún campo o algún atributo que podemos decir, bueno, es
no se repite. El teléfono. Y, pero si dos personas viven en el mismo domicilio y tienen el mismo teléfono, dos clientes con nombres distintos. Y entonces concatenás con el apellido o el nombre. Pero si ya tenemos un campo que es clave primaria, que no se repite. Entonces, ¿qué ya tenemos? O sea, código de localidad no va a ser, código de provincia tampoco. ¿Qué campo es clave y no se repite? Si tenemos que crear una agenda de clientes. Ninguno, profe. Todo se puede repetir. Claro, entonces le vamos a tener que agregar un campo, o sea, como no se repiten, si bien el enunciado no lo dice, le voy a tener que agregar el número de cliente para poder crear a esta agenda, crearle la clave primaria. Si no, ¿cómo voy a hacer para crear la clave primaria? Le voy a tener que agregar número cliente. Lo voy a agregar primero acá, select C, por eso quería que lo vean, C.número cliente, coma. Bien, entonces, esta es una consulta de selección. La sobreescribimos, la elimino, pego la nueva consulta, ejecuto. Ahora sí aparecen los números de cliente y sí voy a poder crear una nueva tabla, agenda, que contenga estos valores. Vamos a ir a la consulta de SQL. Como ya la creé antes, la voy a eliminar. Agenda, ¿no? Para que no me la sobreescriba. Entonces, ¿cómo hacemos para crear la tabla agenda? La consulta de selección, queremos que lo almacene al resultado en una nueva tabla que se llame into, o sea, a la misma altura del select, tengo que agregar into agenda. Entonces, el resultado de la consulta de selección se va a almacenar en la tabla agenda. Entonces, esto mismo se lo agrego acá al costado y ejecuto. Va a agregar 5 filas en una nueva tabla, sí. Y acá aparece la tabla agenda. Voy a la vista diseño y veo que tengo el número de cliente con todos los campos. Pero en una nueva consulta vamos a tener que agregar, crear el campo que va a ser el campo clave. En este caso, elegimos el número de cliente. Entonces tenemos que crear una nueva consulta. Vamos a hacerlo en SQL, acá en el bloc de notas. ¿Cómo creamos entonces la consulta? ¿Se acuerdan? Para modificar la estructura de una tabla. Alter table. Muy bien. Y se llama agenda. ¿Y qué tenemos que agregar? Una restricción. Que hoy estaban haciendo una consulta. Hoy preguntaron la primera pregunta que hubo antes de comenzar la clase. ¿Cómo se escribe? ¿Qué tenemos que escribir ahora? Constraint. Le decimos, por ejemplo, cp agenda. Y entonces, ¿qué va a ser? Primary key. Y se llama número cliente. Entonces, lo ejecutamos. Clave primaria, ¿no? Copiar. Access. SQL. Lo pego. Ejecuto. Definición de datos quedó marcada. Me voy a mirar la tabla agenda.
en la vista diseño y aparece con la llavecita el campo número cliente. Entonces quiere decir que el cliente no se puede repetir, el número del cliente. Si yo hago doble clic, veo el contenido. O sea, el resultado de la selección, con el Select into Agenda, todo ese resultado de la selección se creó la tabla y se copiaron el contenido. Y en la segunda consulta se creó la clave primaria de la tabla. ¿Se entendió entonces? Sí, profe. Bueno. Vamos a hacer entonces otro ejercicio. A ver. Sí. Bueno, podemos hacer el 20, ya empezando 24. Ya vieron todos los demás, los dejamos. Vamos a empezar a hacer estos ejercicios. Dice, obtener lo que debe pagar el cliente número 1. Se paga solo lo que fue entregado. Luego hacerlo para el cliente número 5. Bueno. Recién estuvimos viendo un ejercicio donde teníamos, teníamos que los datos de los pedidos de los clientes 2 y 3. Ahora nos piden del cliente 1. ¿Dónde está? Acá nos habla de número de cliente, no habla de nombre. Entonces, sí o sí, ¿qué tabla vamos a necesitar? A ver si tengo... ¿Qué tabla vamos a necesitar para resolver este ejercicio? Lo que debe pagar el cliente 1. Se paga lo que fue entregado. La de pedidos. Necesitamos pedidos, sí, lo que tiene que pagar. Entonces, ¿dónde tengo el precio de los artículos que compró? En artículos. En artículos. Entonces, sí o sí, y la cantidad pedida. Entonces, sí o sí, ¿qué vamos a necesitar? ¿Qué tablas vamos a necesitar? Pedidos, Pediartic y artículos, ¿sí? Entonces vamos a tener que reunir las tres tablas con las condiciones de reunión y ¿con qué condición? Solo de aquel cliente que es el cliente número 1. O sea, me voy a quedar con ese grupo, aquellos que corresponden al cliente número 1. Vamos, yo lo tengo, a ver. Profe, una pregunta. Y nosotros no necesitáramos la cantidad, ponele. O sea, no necesitáramos ningún dato de Pediartic, pero sí necesitamos un dato de artículos. Ahí el inner join con Pediartic lo tenemos que hacer igual, digamos. Sí, porque es como lo que lo une. Claro, si no te va a quedar un producto cartesiano, todo con todos. Ok. Bien. Bueno, entonces tenemos, recién hablábamos de la tabla pedidos, de Pediartic y de artículos. Entonces, yo le fui eligiendo, por ejemplo, acá en la reunión tenemos el número de pedido de la tabla Pediartic con el número de pedidos de la tabla pedidos. Vamos a tener que reunir, por ejemplo, acá tenemos el pedido 1001, 1000, 1001, 1008 y 1009. Entonces, que corresponden al cliente, quiero decir, el cliente número 1, el 1000, 1001 y 1009. Esos corresponden al cliente 1. Entonces, cuando lo reúno pedidos con Pediartic, el 1000, 1001 y 1009. Me quedaré con esas tuplas, que a su vez, el artículo que se corresponde con el de Pediartic con artículos va a ser el 3010 y así por cada uno voy a tener que ir reuniéndolo. Y voy a tener que multiplicar
esa cantidad, por ejemplo, el artículo 3010, por el precio, más cantidad por precio. Voy a tener que ir sumando la cantidad del artículo, por ejemplo, 3050, 23, por el precio del artículo 3050. ¿Se entiende cómo van a quedar reunidas estas tablas? A ver si acá las traté de juntar todas. Entonces me va a quedar una multiplicación de cantidad por precio. La reunión de las tres tablas y voy a tener que sumar y se va la multiplicación de cada tupla, por ejemplo 5 por 3,15 más 23 por 34,50. Esa suma lo voy a tener que pedir que lo haga a través de una función. Esta función se llama sum. Entonces voy a tener que sumar el precio o la cantidad de Pediatric por precio. Y previamente tuve que haber reunido las tablas. ¿Con qué condición? Que el cliente sea 1. ¿Sí? Solamente tengo las tuplas del cliente 1. Entonces, bueno, acá ya lo tengo escrito. Lo copiamos en el bloc de notas. Y lo ejecutamos. Y me queda un total. La suma me da esa función suma de cantidad por precio, va sumando el resultado de esa expresión y me da un único valor. ¿Sí? ¿Se entendió? También se puede escribir como, a ver, lo tengo escrito de otra forma también, not is no. Cualquiera de las dos va a estar bien. ¿Se entendió? Sí. Bueno, cuando tengan que resolver los ejercicios, tienen que pensar con un ejemplo de datos y cómo reunirlos, como en este caso, tenemos un ejemplo de primero identificar las tablas, después ver cómo quedarían reunidas esas tablas, y una vez que se quedan con esta imagen de cómo quedarían los datos si las reúnen, y bueno, qué función tendrían que agregar en este caso. En este caso, bueno, tienen que sumar una expresión, cantidad por precio, que se va a ir ejecutando en cada una de las tuplas. Bien. ¿Alguna pregunta? Esto era solo del cliente 1. ¿Vieron? Acá tengo cliente 1. Me quedo con esas tuplas. Y usé una función de agregado. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. La fecha de entrega, ¿a vos te la reconoce porque pusiste from y la tabla en la que está? Porque en el select solamente pusimos lo que queremos ver. Sí, a ver. O sea, como abriste la tabla en donde está la fecha de entrega, pusiste from
Y No eso te da la exposición. dice obtener lo que debe pagar el cliente 1, lo que hay que, o sea, eso es lo que hay que pagar, o sea, obtener y acá lo obtuve. Claro, no, pero mi pregunta es si, viste que abajo de poner fecha end is not null. Sí, Y esa fecha end te la reconoce porque pones P fecha end y P lo especificaste en from pedidos as P. claro, sabe que, bueno, igual al poner pedidos con un alias, ahora tendría, a cada campo lo tengo que identificar con el alias de esa tabla. Ok. Si yo no hubiera utilizado alias, y entonces tengo que escribir los campos con los nombres nada más, y aquellos campos, los que se repiten, lo tengo que agregar el nombre completo de la tabla. Ah, ok, buenísimo. Gracias. Bueno, el 26 es parecido, dice, no quiero decir el 25, idem al anterior, pero de todos los clientes. Entonces acá, bueno, pero si pide de todos los clientes, ¿cuántos totales voy a tener? O sea, sí tengo para el cliente 1, para el 2 voy a tener un total, para el 3 voy a tener un total, ya vi que tenía 5 clientes. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Porque tengo un total por cada cliente. Antes era del cliente 1. Tendrías que mostrar 2 columnas. Claro. El cliente, entonces, ya ahora vamos a hacer el ejercicio 25. Entonces, como recién me decían, ya no va a ser del cliente 1. Le voy a sacar que filtre solo los del cliente 1. Entonces, en lugar de cliente 1, esto va a tener que estar al principio. Bien. ¿Y qué más? Porque yo quiero que esta suma se aplique si agrego función de agregado y tengo por cada cliente, ¿qué más voy a necesitar? Agrupar. Agrupar, porque necesito que me dé un resultado por cada cliente. Entonces, lo agrupo, le voy a agregar número de cliente. Dice eso nada más, ¿no? Sí. Pero para todos los clientes. Copiamos y voy a access y lo ejecuto. Y entonces tengo todos los clientes con el total. ¿Se entendió? Profe, ahí lo que haría el group by es tipo ir haciendo la función de agregado a cada uno de los grupos. Claro, exactamente. Ok. Aplica a cada grupo la función de agregado. Nosotros vimos para el cliente 1, pero si quiero que lo haga por cliente, o sea, cuando usa Zoom, lo hace para todos los de la tabla. Acá este Zoom, esta función Zoom, lo hace para toda la tabla. Pero si quiero que lo haga por cliente, lo tengo que agrupar por cliente. Entonces esta función Zoom la aplica por cada grupo. Y al siguiente grupo le voy a aplicar la función Zoom. Y así por cada grupo. Bien, ¿se entendió? O sea, si yo no hago el group by, me pondría cada cliente y al lado en todo el mismo total que es de todos los clientes. No, te va a dar un error. O sea, no, si vos no pones, te va a dar, o sea, si yo no lo agrupo, da error. Dice, su consulta no incluye la expresión especificada, número de cliente, como parte de una función agregada.
Entonces, sí o sí, tengo que agrupar para que la función de agregado se aplique al grupo. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, entonces, Profe, una consulta. En ese sí, mismo ejercicio, ¿podríamos poner al lado de cada número de cliente el nombre de cada cliente? sí. Entonces, acá está bien lo que preguntan. Entonces, ustedes me dicen agregar la tabla clientes. Vamos a copiar y lo pegamos, así nos queda con el nombre. Vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Me voy a fijar, los nombres de los clientes es apclient, nomclient. Entonces, ustedes me dicen c.apclient, c.nomclient. Y también tenemos que agregar en el from la tabla clientes C. Y también la tenemos que reunir. Entonces vamos a agregar and c.número, vamos a ver, creo que es número cliente, igual está en pedido p.número cliente. ¿Qué les parece que va a pasar acá? Vamos a agregar este control X, lo vamos a poner primero. ¿No hay que agregarlos en el group by también? Exactamente, exactamente. Vamos a tener que agregar también que agrupe, o sea, teóricamente con que agrupe por número de cliente es suficiente, pero en Access necesitamos sobreagrupar. ¿Qué significa sobreagrupar? Agregar apellido y nombre, todo lo que está en el select, que no sea la función de agregado, lo vamos a tener que agregar en el group by. ¿Sí? Entonces nos queda, porque si no nos va a dar error. Copiamos y vamos a Access. Y ahí sí nos agrega el total con el apellido y nombre del cliente. Buenísimo, profe, gracias. Bueno, también se podían agregar concatenados como un único campo, pero bueno, vamos a avanzar. Si no pueden probar ustedes con el comando str, también los concateno. Dice, obtener el promedio del salario por departamento ordenado por promedio de mayor a menor. ¿Qué tablas necesitamos acá? Empleados. Muy bien, ¿por qué empleados? Porque tiene los salarios. Tiene el salario y acá también tenemos los códigos de departamento y dice ordenado de mayor a menor, o sea, ordenado por salario. ¿Y qué nos piden? El promedio, el salario, o sea, el promedio de cada departamento. Entonces, como recién hicimos, que había que hacer un cálculo para cada grupo de clientes, ahora por cada grupo de departamento vamos a tener que calcular un promedio. O sea, vamos a tener que obtener
el promedio de cada departamento. Y como hicimos recién, ¿qué tenemos? ¿Cómo lo vamos a resolver? El ejercicio número 6. Con una función de agregado ABG y agrupando por departamentos. Muy bien. Entonces, vamos a tener select. Queremos que primero nos muestre el código de departamento. ¿Cuántas tablas vamos a necesitar? ¿Qué tablas vamos a necesitar? Empleados y qué más. Departamentos. Deptos, creo que se llama. ¿Pide el nombre del departamento? No, creo que con solo empleados. Claro, por ahora nos pide empleados. Entonces, como nos dice empleados, después podemos agregar para mostrar los nombres. Se llama depto, y queremos ABG, average, del salario. Bien. Pero ¿qué queremos? Que por cada grupo o sea, para los mismos que son los mismos departamentos, los mismos códigos de departamentos, queremos obtener el salario promedio. Entonces, si tenemos que agrupar, queremos que a cada grupo se le aplique el salario promedio. O sea, queremos obtener un promedio por grupo. ¿Qué tendríamos que agregar? Group by y contemporary. Entonces, lo que ponemos en el group by siempre sí o sí tiene que estar en el select. Menos las funciones de agregado. Ok, pero no puedo agrupar por algo que yo no quiero mostrar. Podés, o sea, podés agregar más campos. Podés agregar. Pero Sí, por sí, ejemplo, yo quiero mostrar el nombre del lepto y no el código. pero tiene que estar en el group by. Pero puedo no mostrarlo a eso. Claro, sí, sí, está bien. O sea, no sí o sí tiene que estar en el primer renglón lo que yo pongo en el group by. No, pero todo lo que está en el primer, o sea, Sí. O sea, en este caso, o sea, si vos tenés un código de departamento, un nombre, lo vas a tener que agregar en el group by. Pero si querés mostrar el nombre solamente, sí o sí en el group by hay que agregar el código de departamento y el nombre de departamento. ¿Por qué el código? Si total lo podría agrupar por nombre, pero puede haber que haya nombres de departamentos iguales en distintas áreas. Entonces, o sea, no es conveniente agrupar por un nombre. Siempre código con nombre, o sea, código de departamento y nombre, porque código es clave primaria. Y así nos aseguramos que el grupo es para el departamento que corresponde. Perfecto. Y también decía que ordenado por promedio de mayor a menor. Entonces, ¿qué hay que agregar si tiene que estar ordenado? Muy bien. El código de departamento de mayor a menor, descending. Y ejecutamos. Code. Está mal escrito ahí el último, en el order by, si te code, ahí, Wow. ahí está. Gracias, qué buena vista. Bueno, entonces no me gusta que diga expresión. Lo cambio con un as. As promedio.
¿sí? De mayor a menor, por departamento. Y ese último renglón, profe, que no dice el código. Debe ser algo que yo estoy agregando, ya me fijo, algo que habré hecho yo. Tengo el 5 que no me lo está mostrando. Vamos a ver, empleados. Que no le puse código. Tengo un empleado que no tiene número de departamento. Vamos a agregar así, no le... Código de departamento 2. Así no aparece en blanco. Yo estuve modificando los datos. Profe, y podría, por ejemplo, poner, o sea, si yo tengo esa opción, que haya un salario que tiene nulo, podría poner group by, por ejemplo, que sea código depto, not null, is not null, por ejemplo. ¿Puedo poner una condición ahí o no? Sí, podrían, sí. Ok. Bueno, entonces, esto mismo vamos a agregarle, como recién me decían, el nombre del departamento. Entonces vamos a copiarlo. Y le vamos a agregar la tabla. Ahora tenemos que agregar departamentos. Texto, vamos a hacerlo distinto. Ahora sí hay que reunir where. Entonces tenemos empleados.codedepto sea igual a deptos.code. Y podemos elegir de cualquiera de las dos tablas. Podemos el código de departamento. Vamos a elegir empleados, pero también en el group by y en el order by va a tener que ser empleados. Y no está... me olvidé de mostrar los nombres. Yo quería mostrar el nombre. Punto nombre. A ver si era así. Nombre, sí. Acá me falta una coma. Y le agrego a salario. Ahí a salario también tengo que agregarle empleados. Me olvidaba. Hay que acordarse que si agregamos el nombre, como recién lo explicamos, hay que agregarlo también en el group by. Sí, ojo con eso. Yo lo agregué. Y también hay que agregarlo. Todo lo que está. Si, por ejemplo, no queremos que aparezca el código de departamento, queremos el nombre nomás, bueno, lo sacamos. Ejecutamos y nos va a mostrar el nombre. Este SQL, ahora lo copio para que ustedes lo vean bien.
Ahí le saqué el código y muestra el nombre nomás del departamento con el salario. Pero tenemos en el Group By más campos que en el Select. Eso era lo que me preguntaban. Claro. Bien. Bueno, vamos a ver el ejercicio que sigue. Dice, el idem al anterior, pero solo de los departamentos 1, 2 y 3, con promedio mayor a 2100. Ordenar por departamento, obtener nombre y promedio del departamento. Bueno, entonces ya empezamos a preparar los datos para el 17, que era lo mismo que el 26, pero como recién le agregamos el nombre y el promedio, lo único que nos queda al ejercicio que hicimos recién es quedarnos solamente con las tuplas que los códigos de departamento sean 1, 2 o 3. Y además que el promedio sea mayor a 2100. Que las tuplas sean 1, 2 y 3, o sea que los códigos de departamento sean 1, 2 y 3. ¿Eso cómo lo podemos resolver? Hay que ponerlo en el Word. Ya vamos a aprovechar lo que hemos hecho antes. Muy bien. En el where agregamos and, que es empleados, punto depto, in. Yo uso in, pero puede ser mayor o igual que 1 y depto menor o igual que 3. Bueno, 1,2,3. Muy bien, esto está. ¿Y qué más tendríamos que agregar? Javi, ¿puede ser? Exactamente. Ahora ya que el promedio sea mayor o igual a 2100, no lo podemos agregar en la parte del where, porque es una función de agregado. Las funciones de agregado, las condiciones en una función de agregado van con una cláusula aparte que es have, la condición de la función de agregado. Y ahí vamos a tener que agregar ABG, empleados, punto salario, que sea mayor o igual que 2100. Todo lo demás, que obtener el nombre y el promedio, recién lo mostramos, el nombre y promedio, ordenados por departamentos. Vamos a copiarlo y lo ejecutamos. Entonces nos muestra ordenados por departamentos del 1, 2 y 3. Para verificar si son 1, 2 y 3, lo podemos agregar. Le podemos agregar el código de departamento o el de cada empleado. Sí, el 1, 2 y 3. Bueno, nos quedó descendente por código de departamento. Si queremos que sea ascendente, sí. ¿Sí? ¿Quedó claro el ejercicio? Nadie dice nada. ¿Se va entendiendo? Sí. Es una modificación del anterior.
Sí, siempre pues se entiende. Sí, pero puede ser que, bueno, que hay casos que van a ver que esta consulta van a usar el alias, ¿no? Salario en este caso, en lugar de escribir ABG, la función de agregado, y entre paréntesis el campo que le van a aplicar el promedio. Bueno, depende. En Access necesitan que escriban ABG. El promedio, sí. No sé, alguien tiene abierto un micrófono. Y no el alias, ¿sí? O sea, tal vez en teoría habían visto el alias, acá necesitan que poner la función de agregado para el Jave. Lo mismo si hubieran tenido que ordenar. ¿Se puede ordenar por una función de agregado? Sí. Bien. Vamos a ver. Vamos a hacer lo mismo ordenado por salario, por ejemplo. En lugar de empleados. Yo le agregué. Y acá lo está ordenando ascending. Si no lo ven, lo agrego al final. ¿Sí? ¿Se entendió? Van haciendo los ejercicios a medida que yo también lo estoy escribiendo. ¿Su consulta ya vieron? En teoría. Sí, pero que ya la dimos en teoría. Bueno, entonces vamos a dejar los que siguen, que bueno, el 28, para que ustedes también sigan trabajando. Bueno, en este caso acuérdense que es día, mes y año para las fechas y entre símbolos de numeral, cuando tengan que escribir las fechas. Y vamos a hacer entonces el ejercicio 33. ¿Qué personas trabajan en el mismo departamento que el empleado Losca? Vamos a hacer, acá lo tengo, vamos a pasar al 33. Entonces, lo que yo quiero saber el empleado Losca, tengo que saber en qué departamento trabaja. Bueno, el empleado Losca trabaja en el departamento 3. Justo tenemos que en este ejemplo hay un solo empleado Losca. Entonces, esta resolución va a ser pensada como que hay un único resultado. Pero bueno, si hay más de uno, esta resolución no va a servir. Nosotros acá vamos a considerar que hay uno solo. Que hay un solo Losca como empleado. Y queremos saber todos los que trabajan en el mismo departamento que Losca, o sea que quiénes son. O sea, Losca trabaja en el departamento 3 y una vez que obtenemos el departamento donde trabaja Losca, ahí vamos a mostrar todos aquellos que trabajan con Losca, que en este caso es Teresa Rodríguez, que también trabaja en el departamento 3. Entonces, ¿qué fue lo primero que tuvimos que hacer? Para saber
quiénes son los que trabajan con LOSCA. Primero, ¿qué tuve que hacer? Saber en qué departamento está el Oscar. Bien, y eso lo hacemos con una consulta. Una vez que obtenemos ese resultado, recién con otra consulta vamos a mostrar, con una consulta más externa, vamos a tener que mostrar los nombres y apellidos o todos los datos de todos los empleados cuyo código de departamento sea el mismo que el que da la consulta. ¿Se entendió? Entonces, primero tuvimos que obtener la consulta. Select code deptos que from empleado sea igual where no, apemple sea igual a LOSCA. El apellido del empleado sea igual a LOSCA entre comillas. Ese resultado me da que es 3. Bueno, ese es el resultado de la primera, de la subconsulta. En este caso da un único resultado porque hay un solo empleado de apellido LOSCA. Entonces, para este caso en particular, que ya sabemos que va a dar uno solo, va a funcionar este ejercicio. ¿Y qué hay que hacer ahora? Mostrar todos, con este resultado voy a tener que mostrar los códigos de departamentos de aquellos que sean igual al resultado de esta consulta. Entonces, voy a tener que mostrar select asterisco from empleados where code depto sea igual al resultado de esta consulta más interna. Y además que el apellido del empleado no sea LOSCA. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, Eso es para que no te lo dé repetido, profe. exactamente. Vamos a resolverlo. Vamos a... Fíjense, si yo escribo, como es una cadena de caracteres, va entre comillas doble el apellido. Esa es la consulta más interna, me da 3. Y en la consulta más externa vamos a tener select, asterisco, from empleados, where el contexto de empleados sea igual y el resultado de la consulta más interna sea igual a esa subconsulta. Fíjense, si yo no agrego, yo agrego solamente que sea igual. Y me va a mostrar 2, también me va a mostrar a LOSCA. Entonces, para que no me muestre LOSCA, para que me muestre todos aquellos que sean distintos de LOSCA, le agrego la condición que el apemple sea distinto. Comillas, LOSCA. Comillas. Este AND corresponde al where más externo, ¿sí? A ver qué hice. Yo sin querer. Vamos a volver a ejecutarlo porque no sé qué selecciono. Ahí está. ¿Sí? Ahí no me muestra LOSCA porque le dije que no lo muestre agregándole esa condición. ¿Lo podría haber agregado al principio? Sí. Lo puedo agregar al principio y también da el mismo resultado. Profe, si hubiera más de un LOSCA, tendría que poner IN. Claro. En este caso también, si hubiera más de un LOSCA, va IN. Ejecutamos y va a funcionar porque en este caso, bueno, hay uno solo, pero con igual porque sé que hay uno solo, pero si hay más de uno, IN.
Profe, ¿y se puede hacer sin su consulta? Y si no, ¿cómo lo harías? No, no sé, te pregunto. Porque no me di Porque, cuenta. porque justamente tendrías que ver todos los empleados, no podés, o sea, no, sí o sí acá necesitas una subconsulta, porque tenés que averiguar primero cómo obtenés, si no, eh, los que, los que trabajan con LOSCA. O Ok, sea, genial. tenés que primero obtener en qué departamento trabaja LOSCA. Claro, eso se puede hacer solo con su consulta, no se puede de otra forma. No porque cuando vos reunís, vas filtrando las tablas, entonces, o sea, sí o sí tenés que hacer primero un cálculo anterior y después de ese cálculo obtenés en qué departamento trabaja LOSCA y recién ahí, o sea, siempre cuando tenés un cálculo previo, lo necesitas utilizar una subconsulta. Ah, buenísimo, genial. Bueno, entonces ya pueden resolver el ejercicio de los empleados que pertenezcan, obtener los empleados que pertenezcan al mismo departamento que los empleados Losca y Pérez. Ya lo saben. ¿Qué modificación tendríamos que haber hecho en el anterior? Esto pensé que lo había copiado. Tengo el anterior. Entonces, acá me dicen que pertenezca al mismo departamento que sea que Losca o Pérez. Acá cuántos, si me fijo en los empleados, en la tabla empleados, tengo que Losca pertenece al 3 y Pérez pertenece a 2. Entonces, acá ya tengo más de un resultado. ¿Cómo quedaría la consulta? Sería un in en vez de un igual. Claro, un in. Y después en APEMPLE también podríamos poner in y los dos apellidos. En APEMPLE puede ser in, bien. Y también, si no, ¿cómo podría haber sido en lugar de in? Con un no. Con un no. Ahora me voy a fijar Pérez si tiene acento o no tiene acento. No tiene acento. Y en el distinto hay que hacer tipo dos AND, digamos. No se pueden como poner los dos en un mismo, digo, lo de APEMPLE. No sé a qué te referís. No, nada, eso que estaba haciendo. O sea, yo no podría poner un APEMPLE distinto. Nada, no. Es como que sí o sí tienes que hacer dos distintos para que no se te repitan. Sí. Pusiste dos AND. Acá. Bien. Entonces, acá no queda otra opción. Vamos a ver si no lo ven. Entonces, tenemos que código de departamento que sea parte, o sea, pertenezca al conjunto de los departamentos, o sea, que sea del mismo departamento que Losca y Pérez. Entonces, con este select más interno, lo que va a mostrar es el departamento 2 y 3. Vamos a ejecutarlo, lo copiamos.
Vemos qué resultado da. Profe, ahí Yo primero ejecuto la consulta más interna. Funciona. Entonces ahora voy a ejecutar toda completa. Sí, escucho. me quedó una duda. Ahí donde, en la, digamos, en la consulta interna, donde pones where apemple, in Losca Pérez, ¿podrías haber puesto apemple igual a Losca, an apemple igual a Pérez? No, un an, no, un or. Un or, perdón, sí. Sí, un or, como uno o el otro. Sí, sí. Bien, gracias. Bueno, entonces vamos a hacerlo de esa manera. Or igual, ¿no? Lo ejecutamos y da el mismo resultado. Y entonces la consulta más externa, eso lo voy a copiar ahora. Bueno, tenemos select para no volverlo a copiar. Vieron que da lo mismo, da el mismo resultado. Ahora lo copio con lo que tengo, hicimos recién. Entonces ahora lo que no quiero ver es que sea distinto de Losca y distinto de Pérez. Entonces no me va a mostrar ni Losca ni Pérez. Me va a mostrar otros apellidos. ¿Sí? Yo copié y pegué la misma consulta. Y recién vimos que con el OR también funciona. En la subconsulta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de esto? De subconsulta, ¿alguna pregunta más? Ya terminamos. Sí. No sé qué. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna? ¿Están conectados? Yo tengo una pregunta de un ejercicio que hiciste mal, creo que el ejercicio 26. Sí. Cuando yo uso el group by, que es para, o sea, para que o con la función de agregado es. Sí. No necesito poner en ese ejercicio, por ejemplo, el código de departamento en el select. ¿Acá? Claro. No. Lo puedo poner si quiero verlo nomás. Mientras esté en la tabla que yo puse en el from, está bien. Sí, yo lo agregué para verificar que sean los... no, en este no. Pero sí, no, o sea, no necesitas verlo. Por ejemplo, lo copio, pero lo voy a borrar en Access. Lo copio y borro el código de departamento. Sí, pueden tener más cantidad en el group by que en el seller.